¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nos fuésemos al Ártico a fotografiar esos paisajes de hielo, esos paisajes de nieve, esas aguas heladas, esos glaciares, esos osos polares? ¡Oh! Y yo creo que de manga corta no podemos ir a ningún sitio, ¿no? Pero hoy tenemos un fotógrafo que ha hecho varias expediciones allí, un fotógrafo ya experimentado en estas lides, con experiencias que hoy las va a compartir y que nos van a hacer pues que nos teletransportemos al Ártico en las palabras y en las imágenes. Damas y caballeros, con todos ustedes, Arturo de Frías, a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Muy buenas, Arturo. Muy buenas, Mario. ¿Cómo estás, amigo? Fenomenal. ¿Bien? Encantado de estar aquí. Oh, pues si tú estás encantado, yo más encantado todavía. Toma esa. Amigo Arturo, oye, que estamos de manga corta. Mira, Sí, a ver que los cambios bruscos de temperatura no sientan bien. A ver qué vas a hacer esta tarde con el público. Es verdad, es verdad. Amigo Arturo, ¿quién eres? ¿Quién es Arturo de Frías? ¿Quién es Arturo de Frías? Pues en dos frases, un fotógrafo enamorado de la vida, enamorado de la naturaleza. Bien. Que disfruta como un niño fotografiando cualquier cosa viva. Ajá, vale, perfecto. Pero que tiene dos pasiones fundamentales a la hora de pensar en fotografía, que son la fotografía ártica o de lugares fríos, Ártica, Antártica, etcétera. Bien. Y la fotografía submarina. Esas son mis dos enormes pasiones con la fotografía. Qué bueno. Tuvimos aquí al compañero Francis Pérez, que vive aquí precisamente en Tenerife, hablándonos de fotografía submarina, y también fue un webinar que disfrutamos mucho. Lo vi, me encantó, me impresionó mucho. Las historias de los calderones y aquel calderón que chocó con un barco y tal. Sí, correcto. Sí. Muy buen webinar. Un webinar también súper motivador, conservacionista. Mezclamos la conservación con la fotografía, con la experiencia de Francis. Estuvo muy bien. Bueno, amigo, y oye, ¿qué podemos esperar del webinar de hoy? Porque yo ya me puedo imaginar por dónde van a ir los tiros, pero quiero que tú describas en dos frases qué nos vas a transmitir, ¿no? Para que el público ya empiece a ponerse en situación. Muy bien. La primera... Venga. Es que querría inspiraros. Bien. Querría inspiraros. Todos tenemos una razón por la que hacemos fotografías, ¿vale? Algunos la hemos descubierto y otros no, pero todos tenemos una razón profunda para hacer fotografía. La mía es la conservación de la naturaleza. Y por eso, y creo que tengo una pequeña historia que contaros que, bueno, ¿sí? Un pequeño resumen de cómo llegué yo a la fotografía y a publicar libros, etcétera, que creo que os puede inspirar. O sea, esa sería, si yo me voy de este webinar hoy con un éxito total, será porque he conseguido dos objetivos. Primero, inspiraros a amar la naturaleza y a amar la fotografía. Y segundo, contaros dónde podéis ir, qué tipo de viajes podéis hacer para conocer el Ártico. Yo creo que es absolutamente esencial conocer el Ártico. Como sabéis, el Ártico es tristemente la parte del planeta que más rápido y más intensamente está sufriendo los impactos del cambio climático. Bien lo sabemos. Y se ve cuando estás allí, se ve. Pero aparte de esta urgencia, la belleza tan absolutamente extraordinaria, salvaje, única, intensa que hay en el Ártico, hay que experimentarla por lo menos una vez en la vida. Yo eso se lo recomiendo a cualquiera encarecidamente. No es tan difícil ir, no es tan caro, obviamente. En fin, son viajes largos y baratos, y no baratos, pero no es imposible. No es imposible y yo desde luego os recomendaría a todos que hagáis un esfuerzo y alguna vez visitéis el Ártico, ya sea Svalbard, ya sea Groenlandia, ya sea al Ártico canadiense, ya sea Alaska.
o la Antártida, obviamente, porque ese recuerdo estará con vosotros el resto de vuestras vidas. Qué interesante. Pues nada mejor que tu presentación, Arturo, para que empecemos a hacer la maleta con la mente. ¿Te parece? Fenomenal. Amigos, va a empezar la presentación de Arturo. El chat lo pongo en privado de tal manera que las preguntas que queráis transmitir a nuestro invitado, pues seré yo quien las haga. Y, amigo Arturo, pues adelante y somos todo oídos. Muy bien. Bueno, a ver si consigo contaros todo lo que quiero contaros, porque tengo una presentación de más de 100 diapositivas y tenemos 2 horas escasas, o sea que vamos a tener que correr. Pero bueno, lo que quiero fundamentalmente es daros flashes, ¿no? Daros impresiones de esa belleza absolutamente maravillosa que se experimenta en el Ártico. Entonces, fotografía ártica por Arturo de Frías. Os decía antes, cuando me preguntaba Mario, que os quería contar una pequeña historia que os pudiese inspirar. Esta fotografía de este oso polar me cambió la vida, por completo. O sea, os lo puedo decir así textualmente. Esta fotografía la hice en mi primer viaje al Ártico, que fue en el 2010. Y bueno, cuando volví a mi casa y vi esta foto en pantalla grande y pude hacer zoom y ver los detalles y no sé qué, pues la verdad es que me quedé sin habla. Me pareció tan absolutamente maravillosa, os la pongo aquí en color, me pareció tan absolutamente maravillosa que dije, o sea, en ese momento nació en mí una idea que no me ha abandonado desde entonces y que era que esta imagen pues no se podía quedar en mi ordenador. Yo tenía que enseñarla, yo tenía que mostrarla, tenía que bueno, pues que mucha gente se beneficiara, por así decirlo, de esta belleza y no solo yo y mis amigos, por así decirlo. Por aquel entonces pues todavía no había prácticamente redes sociales, ni había Instagram, ni había Facebook, etcétera, etcétera. Tener un canal de YouTube era un concepto que no existía y tal. Parece mentira lo que ha cambiado esto en 10 años, ahora que lo pienso. Bueno, pues entonces esta imagen sembró en mi cerebro la idea de publicar un libro. Y de hecho, esta imagen se convirtió en la portada de mi primer libro de fotografía de naturaleza. He publicado ya 5 en los últimos 7 años y este oso, que me cambió la vida, fue la portada de mi primer libro que se llamó Reino Animal. Además, yo tenía otra idea, otro concepto rondando la cabeza que viene un poco por esta frase, ¿no? El ser humano, que me parece una frase absolutamente potente y fortísima porque nos describe muy bien y describe muy bien nuestra motivación, ¿no? Y describe muy bien, por así decirlo, las limitaciones que tiene el ser humano, ¿no? El cerebro humano, o cómo nos movemos, qué motivaciones tenemos. El ser humano solo protege lo que ama y solo ama lo que conoce. Esta frase se ha atribuido a varias personas, no solo a Jacques Cousteau, pero, bueno, como a mí me gusta mucho la fotografía submarina y la fotografía de naturaleza, pues yo suelo usar la atribución de Jacques Cousteau, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta frase? Porque todos sabemos que la naturaleza está bajo inmensa presión por el crecimiento exponencial del número de habitantes de este planeta y de nuestro consumo. Y tenemos que proteger la naturaleza, pero no te puedes sentar delante de una persona y hacerle una integral y 2 raíces cuadradas y convencerle de que reduzca el plástico y recicle y haga un consumo más responsable. Eso no se demuestra con una raíz cuadrada, se demuestra consiguiendo o se consigue inspirando amor. ¿Y qué es lo que ama el ser humano? Solo ama lo que conoce. El ser humano no puede amar la vida que hay en la nebulosa de Andrómeda porque no la conocemos. Tenemos que amar lo que conocemos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros los fotógrafos, y esto para mí es la mejor forma de redondear el círculo, de cerrar el círculo, cómo podemos nosotros los fotógrafos ayudar a la conservación
Pues es haciendo que cuantas más personas mejor se enamoren perdidamente de la naturaleza, y eso se consigue enseñando lo bella que es. Eso para mí cierra el círculo. Yo quiero conocer cuantos más rincones del planeta mejor, obviamente, estando enamorado del Ártico y de lugares fríos, pues cuanto más frío mejor. Y quiero hacerlo porque quiero ayudaros o enseñároslo o enseñárselo a la gente que no puede viajar, para que cuanta más gente posible se enamore de la naturaleza y tome la decisión, digamos, eterna para el resto de su vida, de cuidarla y de ser responsable. Y eso es la fuerza, digamos, vital que me ha llevado a publicar estos 5 libros. Yo os tengo que decir que yo no soy fotógrafo profesional, es decir, yo tengo otro trabajo que paga las facturas, que paga la luz y que paga la hipoteca y que paga los colegios de mis hijos. Es decir, yo el tiempo que saco para viajar y el tiempo que saco para publicar libros, pues lo saco de debajo de las piedras, o mejor dicho, lo saco de dormir poco. Pero en estos últimos 7 años, pues he publicado estos 5 libros. Reino Animal, que fue el primero, con el osito en la portada. Luego vino África, el continente de luz. Luego vino España salvaje. Al final de esta charla, de este webinar, si nos sobran 4 minutos, le pediré a Mario que ponga un par de vídeos muy cortitos, que son trailers de 2 de mis libros, los que he pensado que más os gustarían, para que veáis un poco otra fotografía que no sea la de Ártico, de la que vamos a hablar mucho durante el webinar de hoy. Pues eso, de España salvaje, luego vino Mundos de hielo, y el último, que lo publiqué estas Navidades, 7 océanos. Estos son los 5 libros que yo he publicado. Y hay un tercer, digamos, pilar que soporta todo este edificio, que para mí es la fotografía, la conservación, la naturaleza, el amor por el planeta, etcétera, y es el amor por los demás, ¿no? Y es la responsabilidad que creo que todos tenemos de ayudar a los que han tenido mucha menos suerte que hemos tenido nosotros, o por lo menos yo, en esta vida, ¿no? Y entonces, desde muy al principio, de hecho, desde antes de empezar a publicar libros, yo tomé la decisión de que el 100% de los ingresos provenientes de ventas de mis libros de fotografía se iba a donar a ONGs, se iba a donar a gente que hace labores maravillosas ayudando a los demás, y en este caso Aldeas Infantiles SOS. Estoy seguro que muchos conocéis esta organización. Es una ONG que ayuda a niños sin familia, que apadrina, protege, da un hogar a niños sin familia. Hacen una labor inmensa, es una organización enorme, están en 135 países, ayudan a decenas de miles de niños en todo momento a lo largo de los años. Y bueno, y gracias a la generosidad de muchos de mis amigos que les han gustado mis libros y me han comprado libros, pues este programa, lo que yo llamo el proyecto Wildlife for Good, ha conseguido donar a aldeas infantiles, vamos ya por los 140 y pico mil euros. Porque ya os digo que el 100% de los ingresos provenientes de ventas se donan a aldeas. Y digo de los ingresos y no de los beneficios, porque es todo el precio. Es decir, cuando yo vendo un libro por 50 euros o por 30 euros o por lo que sea, los 50 o los 30 íntegramente son donados a aldeas infantiles, y el coste del libro lo asumo yo, digamos, como parte de mi aportación a la magnífica labor de aldeas. Y esa es un poco mi motivación, ¿no? Ese era el primer mensaje que os quería dejar. ¿Qué me motiva a mí a hacer fotografías? ¿Qué me motiva a mí a pasar frío, a meterme en sitios a 25 grados bajo cero? Pues me motivan estos 2 grandes pilares, ¿no? Proteger la naturaleza, inspirar a los demás a que protejan la naturaleza, y además ayudar a una organización que hace una labor inmensa ayudando a niños sin familia. Bueno, entrando ya en el ámbito más fotográfico, este pequeño mapa tiene los 7 puntos de los que os querría hablar hoy,
que son Svalbard, el Alto Ártico Europeo, Svalbard, los fiordos del norte de Noruega, Islandia, Groenlandia, la costa del Pacífico de Alaska, la Antártida, y uno que no es exactamente ártico, como veis se queda muy por debajo del círculo polar ártico, pero que es un sitio en el que se pasa un frío que pela y que además se hacen unas fotografías absolutamente maravillosas, que es la isla de Hokkaido en Japón. Entonces he pensado, bueno, vale, no es exactamente fotografía ártica, pero se le parece mucho y como es tan maravillosas las imágenes que se sacan de ahí, pues bueno, me he saltado un poco o he interpretado de forma un poco amplia el título y os incluyo Hokkaido. Este grafiquito muestra los puntos del mapa que os mostraba antes, pero vistos desde una perspectiva cenital, para que veáis que prácticamente todos ellos están muy dentro del círculo polar ártico, que es el círculo de latitud 66 grados 33 minutos norte. Sabéis que el círculo polar ártico y el antártico se definen como toda la zona del globo en la que por lo menos un día al año no se pone el sol en verano o no aparece el sol en invierno. Es decir, hay noche ártico o día ártico o antártico. Y también este mapa me sirve, o esta perspectiva más cenital, me sirve para enseñaros lo altísimo que está Svalbard. Svalbard es un lugar al que es bastante fácil ir. Desde España se puede ir en 2 vuelos. Se vuela a Oslo y de Oslo. Svalbard pertenece a Noruega. Es un territorio que tiene un régimen legal un tanto especial porque hay una cierta libertad internacional para establecer proyectos de minería allí. De hecho, hay unas minas que llevan o que dejaron hace muy poco de explotar los rusos. Pero vamos, es un territorio que está bajo el protectorado noruego y hay muchísimos vuelos desde Oslo. Desde Oslo se tarda como 3 horas y pico en llegar. Entonces, en 2 saltitos estáis en el Svalbard y como veis en este gráfico, estáis pues casi lo más cerca del Polo Norte que se puede estar. Svalbard la costa norte de Svalbard está a 81 grados de latitud norte y hay muy poquitas zonas de tierra firme en el planeta que estén más arriba que 81 grados norte. Está, pues, como veis aquí, la costa del norte de Groenlandia, que es la isla enorme que está al oeste de Svalbard, y está pues la isla de Ellesmere, que forma parte de Nunavut, la provincia esta canadiense que recoge todos los territorios árticos. Y ya, o sea, tenemos el Ártico, el Alto Ártico, porque esto está altísimo, lo tenemos muy cerca, sobre todo en Europa. Muy cerca y muy fácil ir. Entonces vamos a empezar por aquí, el Alto Ártico, Svalbard en Noruega. De nuevo el mapita con el puntito rojo. A ver, Svalbard es, luego os haré un pequeño resumencito con 5 puntitos en una lista, pero Svalbard es una isla bastante grande, de 500 kilómetros de largo, en la que solo hay un núcleo habitado que se llama Longyearbyen, que es una pequeña ciudad con 4 o 5 calles. Cada vez vive más gente porque el turismo ártico está explotando brutalmente. Mira, para que os hagáis una idea, yo la primera vez que fui, en aquel viaje del 2010, había 5 barcos, 5 grandes rompehielos que hacían la travesía de Svalbard para el turismo fotográfico. 5 barcos. La última vez que fui, que fue el abril pasado, este abril hubiera tenido que ir otra vez, teníamos un viaje organizado, pero tristemente, como tantos otros viajes, lo tuvimos que cancelar por el gracioso del virus.
Pues bueno, la última vez que fui, que fue en abril pasado, había 14 barcos ya haciendo en fin, la circunnavegación de Svalbard en verano, puro turismo ártico. Y el capitán del barco en el que estuve me dijo que había otros 15 barcos que se están construyendo porque la demanda de viajes a Svalbard es tal que las compañías, que las navieras que lo organizan se han visto en la necesidad de doblar la capacidad después de haberla más que doblado en los últimos 10 años. Eso para que os hagáis una idea. El turismo ártico está absolutamente explotando. Cada vez hay más gente que quiere ir al Ártico porque es relativamente fácil y bueno, y nos da a todos muchísima ilusión. También debo decir que todas estas navieras, yo he estado en varios barcos, he hecho este viaje 4 o 5 veces, todas estas navieras son extremadamente responsables, son extremadamente cuidadosas con los desechos, con las basuras, con el fuel. Los barcos son todos modernos, los motores son buenos, son eficientes, dejan muy pocas manchas en el agua, son extremadamente cuidadosos con todos los protocolos para no polucionar, para no... En fin, o sea que es un turismo que está creciendo mucho, pero que no es en absoluto masificado y que se está desarrollando con mucho cuidado. Este es el típico paisaje del hielo ártico en abril, mayo, cuando se empieza a romper, ¿no? Svalbard, bueno, si no fuera por el efecto de la corriente del Golfo, que sabéis que calienta toda la costa oeste de Europa, Svalbard estaría completamente rodeado de hielo durante prácticamente todo el año debido a estar tan alto, pero gracias a la corriente del Golfo, pues en abril empieza a romper. A mí me suele gustar ir más en abril que en mayo, junio, julio. La época punta, quizá para estos viajes, cuando más gente va, es junio, julio, incluso agosto. Pero a mí me gusta mucho más abril. ¿Por qué? Porque la luz es más buena. Primero porque hay más hielo, porque hay más frío, porque los paisajes son más fríos, dan más sensación de hielo invernal, de verdadero frío invernal. Y también por la luz, porque en julio-agosto pues tienes sol 24 horas y además tienes un sol muy cenital, digamos, el sol está muy arriba durante gran parte del día, con lo cual la luz cambia poco, tiene poco matiz, tiene poco relieve, no es esa luz dorada que a los fotógrafos nos gusta tanto. Esa luz se consigue, no en días como este, obviamente, porque aquí estaba nublado, pero esa luz sí se consigue en abril y no se consigue en julio-agosto. O sea, a mí me suele gustar, si puedo, ir en abril. Y este es un poco el tipo de paisaje que vais a ver desde el barco. Normalmente estos viajes son 10-12 días de navegaciones. Ya os digo que se vuela a Longyearbyen. Esa misma noche que llegáis en el avión o a la mañana siguiente tempranito, embarcáis en el barco. Hay barcos de todos los tamaños, de 15, 20 pasajeros hasta 250. Yo obviamente os recomendaré que vayáis en un barco lo más pequeño posible, porque la experiencia fotográfica y la experiencia ártica es 20.000 veces mejor, y en mi experiencia los encuentros con la naturaleza salvaje y sobre todo con el oso polar son mejores cuanto más pequeño es el barco, porque puedes, en fin, tomar decisiones. Ahora os contaré, puedes tomar decisiones, puedes cambiar planes, puedes, en fin, puedes adaptarte a lo que los guías dicen que puede ser mejor en cada momento para maximizar las posibilidades de tener un encuentro cercano con el oso polar. Os enseñaré varias imágenes que yo creo que son absolutamente espectaculares de oso polar, y prácticamente todas se han conseguido en barcos pequeños. 10 días de circunnavegación alrededor de la isla. Hay veces que no se puede hacer la circunnavegación porque el norte de la isla está todavía bloqueado por el hielo. No pasa nada, en esos casos se sube
por toda la costa oeste hasta el norte, hasta donde se puede, y una vez que ya no puedes seguir ahí, que no puedes seguir más, pues te pasas ahí un par de días buscando osos por el borde y luego vuelves a desandar el camino por donde has venido y normalmente pues es diferente porque el hielo se ha movido, porque los osos se han movido, etcétera. O sea, tanto si se puede hacer la circunnavegación como si no, el viaje es maravilloso.